En lo profundo de la historia bíblica, entre grandes nombres como Pablo, Pedro o Juan, existe un personaje que, aunque menos mencionado, fue fundamental en la expansión del Evangelio. Su nombre es Timoteo. Un joven de espíritu noble, marcado por una fe heredada, probado por el fuego de la responsabilidad y llamado a liderar cuando aún era muy joven. Hoy, quiero que escuches su historia como nunca antes la has oído. No solo lo que está escrito, sino lo que hay entre líneas, su lucha interna, su llamado divino, y su firme decisión de mantenerse fiel. Esta es la historia oculta de Timoteo. Nacido en Listra, una ciudad de la región de Licaonia, Timoteo creció en una casa dividida. Su madre, Eunice, era judía creyente, al igual que su abuela Loida. Ambas mujeres piadosas, llenas de sabiduría y temor de Dios. Pero su padre era griego, probablemente pagano. Esta mezcla marcó su infancia. Desde pequeño, aprendió las escrituras hebreas de labios de su madre y su abuela. Aquellas historias de Abraham, Moisés, David, los salmos, los profetas, calaban en su corazón. Lo preparaban sin que él lo supiera, para una misión divina. Cuando el apóstol Pablo llegó por primera vez a Listra, sucedieron cosas extraordinarias. Un hombre cojo de nacimiento fue sanado públicamente y la ciudad quedó maravillada. Pero también hubo oposición. Pablo fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Sin embargo, se levantó. Ese acto de valentía, de resistencia, impactó profundamente al joven Timoteo. Lo que Pablo predicaba no era religión muerta. Era poder real, fe viva. Y eso encendió una llama en él. Poco tiempo después, cuando Pablo volvió a Listra en su segundo viaje misionero, todos hablaban bien de Timoteo. Aunque joven, tenía un testimonio limpio, maduro. Pablo, al ver su potencial, decidió llevarlo consigo. Pero había un obstáculo: Timoteo no estaba circuncidado, y los judíos de la zona lo sabían. Así que, para no ser tropiezo a nadie, se dejó circuncidar. Fue un acto de humildad, de renuncia personal por el bien del Evangelio. Eso ya mostraba el tipo de corazón que tenía. Desde entonces, Timoteo se convirtió en el compañero fiel de Pablo. Viajaron juntos por ciudades hostiles, predicaron en sinagogas, fueron perseguidos, encarcelados. Pero él no retrocedió. Era joven, sí. Pero tenía un alma firme. Pablo veía en él algo más que un discípulo. Era su hijo espiritual. Le confió tareas que no eran para cualquiera. Lo envió a Tesalónica para fortalecer a los creyentes en medio de la persecución. Lo mandó a Corinto, una ciudad llena de desafíos morales, para poner orden. En Filipos, lo puso como ejemplo de alguien que buscaba el bien de Cristo, no el suyo propio. Pero Timoteo no era un líder arrogante. Al contrario, todo indica que era tímido, reservado, incluso enfermizo. Pablo lo sabía. Por eso le escribió cartas llenas de ánimo. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas palabras no eran simples consejos. Eran instrucciones vitales. Porque Timoteo tenía que pastorear la iglesia de Efeso, una de las más grandes e importantes del primer siglo. Allí había falsos maestros, luchas internas, confusión doctrinal. Era un campo de batalla espiritual. Y el joven debía mantenerse firme, enseñar con autoridad, corregir con mansedumbre, vivir con integridad. La presión era inmensa. A veces, quizás se sintió insuficiente. Tal vez pensó en renunciar. Pero la voz de su mentor resonaba en su alma. Pablo le decía: sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Timoteo resistía. No por orgullo, sino por convicción. Porque entendía que su vida no le pertenecía. Había sido apartado para algo eterno. Durante el último encarcelamiento de Pablo en Roma, cuando ya el apóstol sabía que su muerte se acercaba, escribió su carta más íntima. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, decía. Pero también pedía que Timoteo viniera pronto. Le suplicaba: procura venir antes del invierno.
Pablo necesitaba ver a su hijo espiritual antes de partir. Eso habla del amor profundo entre ellos. Aunque no se nos dice si Timoteo llegó a tiempo, sabemos que esa carta lo marcó para siempre. En ella, Pablo le encargaba transmitir lo recibido a hombres fieles, le advertía de los tiempos difíciles que vendrían, y lo animaba a permanecer firme en la palabra inspirada por Dios. Después de la muerte de Pablo, Timoteo continuó con la tarea. Se convirtió en una figura clave en la segunda generación de la iglesia. Fue testigo de la transición del liderazgo apostólico a una iglesia más estructurada. Guió a los creyentes con sabiduría, enfrentó persecuciones y falsedades, sostuvo la verdad. Según la tradición, murió como mártir en Efeso, resistiendo el culto pagano a la diosa Artemisa. No se rindió. No vendió su fe. No negoció su llamado. Vivió y murió como un verdadero siervo de Cristo. La historia de Timoteo nos enseña que Dios no busca a los más fuertes, ni a los más ruidosos, ni a los más experimentados. Busca corazones fieles, dispuestos, moldeables. Timoteo era joven, tímido, enfermizo, pero fue un gigante espiritual. Porque tenía una fe sincera, un corazón puro y una mente dispuesta a aprender. Tal vez tú también te has sentido débil, inseguro, poco calificado. Pero si Dios usó a Timoteo, también puede usarte a ti. La clave no está en tu habilidad, sino en tu disponibilidad. Hoy, muchos quieren protagonismo sin proceso. Pero Timoteo pasó por años de formación, de servicio, de renuncias. Aprendió a servir antes de liderar. A escuchar antes de enseñar. A llorar antes de predicar. Que su ejemplo nos inspire. A tener mentores espirituales. A aceptar corrección. A cultivar una fe no fingida. A transmitir lo recibido a otros. Porque al final, lo que queda no son los títulos, ni las plataformas, ni los elogios. Lo que permanece es la fidelidad. Y de eso, Timoteo fue un ejemplo brillante. Esta es su historia. No solo la de un joven del primer siglo, sino la de todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, sin importar el precio. Porque cuando Dios llama, Él capacita. Y cuando uno responde con fe, Dios hace cosas eternas. La historia oculta de Timoteo ya no está oculta. Ahora la conoces. Y quizás estás llamado a continuarla.